Creo que para complicarle la vida y la economía a muchos ciudadanos argentinos, porque ya la factura de luz hizo estragos y cuando empiece a llegar el frío y empiece a venir la factura de gas, me parece que también va a jugar fuerte, ¿no? Y yo te diría, sin adelantarme y sin hacer pronósticos difíciles, yo te diría que hay que empezar a pensar y a mirar con mucho detenimiento el nuevo aumento que viene en las tarifas de los servicios de transporte. ¿Por qué digo esto? Porque en general, en distintas partes del mundo, cuando aumentó el transporte, hubo conmociones sociales importantes. Caso Chile, por ejemplo, toda la conmoción social que se dio en Chile en el gobierno del expresidente Piñera surgió cuando fue el aumento del transporte. Y estaba mirando esta semana un fuerte aumento en subtes Casi triplica. que cuando llegue el mes de agosto ya va a estar tocando casi los 700 Sí, y pico de pesos, ¿no? Yo digo, son esos temas que hay que seguirlo con mucho detenimiento. Por ahora creo que hay un consenso y una tolerancia social importante, como lo hemos hablado en varias oportunidades, Karina, sigue ayudando que las voces que aparecen en la oposición son voces, digamos, que fueron ampliamente derrotadas el 19 de noviembre del año pasado. Pero me parece que el gobierno de Javier Milei va a tener que empezar a trabajar mucho en su gestión. Una gestión de gobierno que empieza a tener flaquezas por distintos lados. Digamos, no alcanza solo el éxito que vienes teniendo de tener a raya el déficit fiscal con una baja de la inflación, que es verdad, es importante, pero me parece que necesita dar otras ideas claras sobre gestión. Y este me parece que es el gran desafío, donde se sigue viendo, donde se sigue viendo mucho amateurismo. Mirá, el día de la huelga, que fue el día jueves, en el Senado de la Nación se reunió la comisión para tratar la media sanción de diputados de la ley bases y la ley fiscal. Los senadores de Unión por la Patria no concurrieron, alegaron que se plegaban a la huelga que había decretado o que había fomentado la Confederación General del Trabajo. Así todo, la Libertad Avanza, que es amplia minoría en el Senado, porque son 7 senadores de 72, lograron tener el quórum y pudieron sesionar. Yo la pregunta que me hacía era, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido al revés? Si en lugar de estar los de la Libertad Avanza y los otros bloques dialoguistas, opositores dialoguistas, hubiera estado el peronismo, Unión por la Patria. No tengo duda que había dictamen de comisión. Acá, digamos, indudablemente por falta de expertise político, no pudieron lograr consensuar con los distintos senadores opositores del bloque oficialista y no pudieron conseguir dictamen. Se van a volver a reunir el lunes próximo a las 16 horas, es decir, que la sesión en principio para tratar ley bases y ley fiscal sería el día 23 de mayo, previo al acto del el pacto pacto. del 25 de mayo. Digo,
Lo marco porque indudablemente lo que uno está viendo es que hay claramente una falta de expertise y fundamentalmente, Karina, se empieza a ver claramente que está faltando viveza política, pero está faltando gestión de gobierno. Digamos, hay un liderazgo claro, es verdad, que es el de Javier Milei. Hay una deflación de liderazgos en los bloques opositores, es verdad. Hoy no hay, digamos, líderes importantes. Creo que en las próximas semanas vamos a hablar bien sobre lo que está pasando en el peronismo y la lucha por el liderazgo para el 2025-2027. Fundamentalmente la ruptura, ya te diría, a pesar no asumida, entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Digo, pero en ese escenario creo que hoy el gobierno le tiene que empezar a poner una cuota de mayor profesionalismo a la gestión. Es de suma importancia y también de vital importancia que el gobierno nacional empiece a poder obtener sanción de leyes. ¿Por qué? El presidente pidió el 1 de marzo paciencia y confianza. La sociedad está dándole mucha paciencia. Ahora, la confianza la tiene que recrear el gobierno. Para que haya inversiones genuinas en la Argentina hay que recrear esa confianza. Y esa confianza viene por parte del gobierno. Y fundamentalmente es dar el espacio necesario con una gestión eficiente para poder abrir puertas para que la Argentina pueda obtener recursos genuinos con políticas de mediano y largo plazo. Esa es una tarea esencial de los gobiernos. Y me parece que todavía el gobierno de Milei en eso está adoleciendo fuertemente y donde se ve una falta de expertise en la gestión que ya a esta altura empieza a ser peligrosa. Carlos, tengo 2 o 3 preguntas para formularle en función de lo que usted nos decía y un comentario. Le pido al que nos mandó el comentario a este celu, que yo por supuesto ahora lo voy a leer, pero que se agende, por favor, el 11 40 85 77 32. 11 40 85 77 32. Conservamos el otro, pero nos gustaría que podamos migrar al otro teléfono porque podemos ir contestando en el transcurso de la semana. Quien nos pidió, por ejemplo, que hablemos del maní en la provincia de Buenos Aires, sabe que lo estamos gestionando y que la semana próxima va a tener una nota larga desarrollando sobre esta actividad. A quien nos pidió que habláramos sobre economía con jóvenes, lo hemos hecho, hablamos con Natalia Motil, es decir, que te pedimos que te contactes al 11 40 85 77 32. Primero va una pregunta. Usted puntualizaba recién respecto de lo que ocurrió con la ley Bases. Ese día hubo un encuentro que entiendo que fue convocado sin previa información por Karina Milei, una funcionaria muy importante del gobierno nacional, de la cual participó el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Así como también Menem, ¿no es cierto?, el hombre de la Libertad Avanza, pero no estuvo Francos. Cuando averiguamos por qué no estaba Francos, si era una cuestión política, nos dicen, bueno, él ya tenía una cita prevista, estaba almorzando en Coninagro con los productores agropecuarios. Es así como nosotros accedemos a esa información y tengo una pastillita, que tenemos un productor que colabora a darnos ese dato. Francos es productor agropecuario, productor avícola. Y lo contó, dijo, los entiendo, señores cooperativistas, los entiendo, yo también soy productor. Digo, ¿por qué no estaba convocado Francos? Yo creo que por lo que sé, creo que Franco pasó a saludar porque tenía ese almuerzo, pero lo que está claro es que hoy, como el presidente dice, el jefe tomó un rol central, que es Karina Milei. Karina Milei hoy es la persona con más influencia y con mucha importancia
en todo el armado político y que indudablemente se apoyó en la familia Menem, más que Martín Menem como presidente, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Yo creo que hay que pararse el Lule Menem, que es el primo de Martín y es el número 2 de la Secretaría de Karina Milei, que es el que está trabajando activamente en todo el armado territorial. Yo te lo dije la semana pasada, lo vengo diciendo en Futurar cada jueves, para la política la elección 2025 ya se largó. O sea, entonces en ese escenario te diría que el eje Karina Milei, Lule Menem, hay que mirarlo con mucho detenimiento porque van a ser los arquitectos de todo el armado electoral de La Libertad Avanza, y fundamentalmente de qué manera se genera los consensos y los acuerdos con el PRO, que también hay que decir que el próximo miércoles el expresidente Mauricio Macri asume la titularidad del PRO a nivel nacional. Tengo aquí un mensaje de Élida que dice, él es de Santa Fe, y lo que dice es, por primera vez no coincido con Carlos. La falta de expertise no significa transparencia, porque lo tienen que saber todo en materia política. A ver, Élida es... Sí, de Santa Fe. Élida, yo cuando hablo de expertise es que el Estado tiene una dinámica. Vos hablás con distintos funcionarios provinciales o municipales y están muy preocupados, o con empresarios, donde hay expedientes que están totalmente parados, que no circulan, digamos, en el circuito general para poder fluir y que la gestión sea mucho más activa. Hay todavía cargos sin nombrar. Cuando estoy hablando de la falta de expertise, estoy hablando de eso. Estoy hablando que el Estado es grande, hay muchos intereses, hay que estar firmando expedientes, y me parece que el otro dato, Élida, que hay acá, es que el liderazgo de Milei es tan fuerte, es un hombre que hoy está nada más que metido en la macroeconomía, no le interesa mucho toda la gestión, y donde vos ves que las políticas no terminan de empezar a funcionar. Cuando me refiero a falta de expertise, me estoy refiriendo a eso, o sea, fundamentalmente. O sea, vos tenés el caso más típico, es el caso de la Secretaría de Bioeconomía. Una Secretaría de Bioeconomía que para mí es fundamental. O sea, ¿por qué? Porque es la proveedora de divisas y es la que más importancia tiene, porque están mirando cuánto los productores cuánto empiezan a vender para poder aportarle al Estado Nacional, que están, digamos, sedientos que esos dólares entren. Y vos te das cuenta que las políticas no terminan de aflorar. Tenés un secretario de Estado muy dependiente del Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía, digamos, que cada vez se engorda más, atrapando distintos espacios, tiene todo lo que es infraestructura, tiene todo lo que es obra pública, tiene todo lo que es agroindustria, y indudablemente todos somos seres humanos, digamos, no podemos abarcar todo, y ahí es donde vos empezás a ver algunos datos que empiezan a preocuparte. Mirá, y con esto voy cerrando, digo, de la falta de expertise. Pues ¿sabes cuál era? Y esto es, te digo, información chequeada y de primera fuente. Cuando fue la marcha de las universidades, se pensaban en el gobierno, fundamentalmente en la Secretaría de Educación y en el Ministerio de Capital Humano, que era una marcha, según información de la Casa de Gobierno, que no iba a ser más de 40, 50 mil personas marchando.
a nivel país llegó casi a 700, 800.000 personas. Digo, ahí es donde uno empieza a preocuparse y empieza a ver que un gobierno, que es muy importante atacar de fondo por primera vez, cortar el déficit fiscal, pero me parece que un gobierno es mucho más que la macroeconomía. Y ahí es donde yo hablo de falta de expertise. Aquí sé que estamos sobre tiempo, pero bien merece la pena un mensaje más. Me dice que es de Córdoba, no me da especificaciones de dónde, su nombre es Susana Álvarez. Me manda un mensaje largo, que te agradezco. Lo leí recién poniendo la atención mientras hablaba Carlos, pero básicamente refiere al tema que usted decía del precio del subte. Lo que dice Susana... Dije bien, Álvarez, sí, Susana Álvarez de Córdoba, es que ellos lo vienen padeciendo desde hace mucho tiempo y que nadie se acuerda si la revolución va a ser, porque dice ya la palabra revolución, porque aumenta en la ciudad de Buenos Aires, seguimos teniendo la mirada en la punta del iceberg. Lo resumí, Susana, pero lo leí todo. Coincido plenamente en lo que está diciendo. En el interior del país esto pasó, pero lamentablemente en los últimos 20 años, en la Argentina, se conurbanizó la política. Nos olvidamos de la Argentina federal. Yo, lamentablemente, y creo que tenés toda la razón, toda mi familia política es del interior, así que sé perfectamente lo que estás hablando, Susana. Pero en líneas generales, al estar todo conurbanizado, es todo el área metropolitana como el eje central de que marca la política argentina. Me aclara, Río Cuarto, es de Río Cuarto. Bueno, de Río Cuarto, digo, Susana, este es un tema que yo lo miro de acuerdo a que han pasado en muchos otros países. En París hubo serios problemas también cuando fue aumento de transporte. Digo, los aumentos de transporte en los grandes centros urbanos y en esta mega AMBA tan fuerte, con millones de habitantes entrando y saliendo a la capital federal que vienen del conurbano bonaerense, y donde todo está puesto, la política, en la conurbanización de la política, yo digo, lo pongo como un llamado de atención. Ojo con el tema transporte. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, che, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esta conmoción? Y bueno, de pronto aparecen situaciones y el transporte ya tiene antecedentes mundiales que afecta fuertemente a la calidad y al bolsillo de la ciudadanía. Carlos, le queremos agradecer un montón, como todos los sábados. Gracias a todos los que se contactan telefónicamente, nos dejan los mensajes, lo pueden hacer en el transcurso de la semana para abordar a lo mejor algunas temáticas de política que no son de coyuntura, pero que bien merece la pena que Carlos haga el análisis. Otra perlita, Juan Pasos, que es el responsable de políticas económicas dentro de lo que es el Ministerio de Economía y que también tiene tareas de incidencia en bioeconomía, en una suerte de par de esa secretaría. También estuvo en A Todo Trigo, en lugar de estar en la apertura, estuvo sobre el cierre de la primera jornada. A diferencia de Vilela, accedió desde el estrado a que le formularan algunas preguntas y allí deslizó: yo también soy productor, otro productor en el gobierno, y a mí tampoco me gustan las retenciones, pero hizo toda la explicación respecto de por qué razón no se podían en este momento eliminar. Así que tenemos muchos productores. Pero yo creo que lo que hay que empezar a asumir, Karina, es que las retenciones, al menos 24 y 25 que hay elecciones en el cual el dinero lo necesita como el pan nuestro de cada día el gobierno nacional, hay que olvidarse que tenga... Para que haya equilibrio fiscal tenemos que recaudar, dijo, repito de memoria lo que dijo. Yo te digo, acordate esto, la primera ley bases o ley ómnibus era, que fue el fracaso del verano de este gobierno, lo que llegó de Casa Rosada a la Cámara de Diputados era aumento de retenciones. Digo, creo que está claro cuál es la idea que hoy está teniendo el gobierno nacional y fundamentalmente el Ministerio de Economía.